Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de las consignas, cómo preparar consignas de modo adecuado para nuestros alumnos. Las consignas deben ser cortas, claras y concretas. Es importante que una consigna no exceda los 3 a 4 renglones. Eh, bueno, Cada consigna y cada pregunta que se utiliza debe ser formulada de manera clara y concreta. Con respecto a esto vamos a hablar de las preguntas. Las preguntas que el docente plantea dentro de las consignas van a exigir diferentes procesos cognitivos por parte del alumno. Por eso es importante conocer los tipos de preguntas. Tenemos preguntas de tipo limitadas y preguntas de tipo amplias. Por lo general, las más usadas en las actividades escolares son las de tipo limitadas. Estas preguntas de tipo limitada se clasifican en dos, de memoria y convergentes. Las de tipo memoria son preguntas concretas que van a exigir que el alumno utilice los conocimientos que posee en su memoria o que pudo extraer del texto trabajado o el material trabajado. Las preguntas de memoria, por ejemplo, en este caso yo trabajé con un texto de geografía, pueden ser: ¿cuáles son los lugares del mundo en los que dos o más placas de la Tierra chocan entre sí? Los procesos endógenos se dan en el interior de la Tierra. Si analizamos las respuestas que tendrían que dar los alumnos, se puede ver que son respuestas cortas, concretas, de acuerdo al material trabajado. Las preguntas de tipo convergentes son preguntas que invitan, por ejemplo, a dar definiciones, donde el alumno sí ya puede hacer una respuesta de tipo un poco más larga, pero siempre la respuesta converge hacia determinado tema trabajado o el tema en cuestión, el que está preguntando el docente. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia la palabra relieve? Ordena o enlista las características de los procesos exógenos. Definir erosión y meteorización. Como vemos, las preguntas de tipo limitada son muy comunes. Siempre cuando utilizamos esas preguntas es, por ejemplo, para definir historia, preguntar alguna fecha, utilizamos las preguntas de tipo memoria. Cuando definimos qué es historia, por ejemplo, serían todas de tipo convergentes y memoria. Luego tenemos las preguntas de tipo amplias. Las de tipo amplias son preguntas que van a permitir que el alumno exprese su individualidad y su singularidad. En este caso se clasifican en tres grandes grupos: divergentes, que son preguntas que van a permitir que el alumno exprese respuestas más largas, por ejemplo, como: ¿cuál es tu propuesta para disminuir la erosión del suelo en tu terreno o chacra? Si nos damos cuenta, las divergentes también lo que hace es invitar a que el alumno utilice el conocimiento que estamos trabajando o el tema trabajado con respecto a su vida cotidiana. Después tenemos las preguntas amplias de tipo evaluativas, que aquí el alumno tiene que formular un juicio de valor sobre determinado tema. En base a lo estudiado y tus conocimientos del tema, ¿qué opinión tenés sobre el relieve o el suelo de nuestra zona? Después tenemos las preguntas amplias de tipo trascendente. Aquí el alumno tiene que hipotetizar sobre una situación que aún no ocurrió o puede llegar a ocurrir. ¿Hacia dónde puede conducirnos la falta de cuidado de nuestro suelo y la excesiva erosión y meteorización? ¿Cómo podría afectar a nuestro suelo? ¿Qué consecuencia tendría para la humanidad? Son preguntas de tipo trascendentes. Si vemos este cuadro, nos vamos a dar cuenta de que las preguntas de tipo amplias no son fáciles de responder, requieren cierta reflexión,
requiere justamente utilizar el contenido o el conocimiento trabajado, pero aplicado y uniéndolos con los conocimientos y experiencias del alumno. Y por lo tanto las respuestas que obtenemos con estas preguntas son únicas. Por lo tanto es difícil que un alumno intente sacar de un libro estas respuestas o copiarse de un compañero, ya que cada uno tiene su singularidad y su particularidad. Cada uno vive en un entorno determinado, algunos viven en el pueblo, otros viven en la chacra, cada uno tiene su realidad y va a poder contestar en base a eso estas preguntas amplias. Así que, bueno, es muy importante que en una misma actividad nosotros como docentes podamos incluir las dos. Las preguntas de tipo limitadas que tienen que estar porque el alumno no solamente tiene que saber pensar, el alumno debe conocer ciertos contenidos, ciertas definiciones que tiene que manejar. Y las preguntas amplias nos van a permitir esto de ver cómo el alumno se apropia del contenido, si lo puede aplicar, si puede hacer un paralelismo o no. Vamos a ver por medio de estas preguntas amplias cómo se da la adquisición también de este contenido que estamos trabajando. Es importante también tener en cuenta que formular estas preguntas amplias lleva por parte del docente un proceso de reflexión, un proceso de poder ponerse en el lugar del alumno para poder tratar de formular preguntas justamente que inviten a esta reflexión por parte del alumno. Son preguntas las cuales hay que plantearlas de modo consciente, hay que plantearlas de modo empático, poniéndose en el lugar del alumno y reflexionando a ver qué tipo de preguntas voy a realizar como docente. Bueno, espero que les haya servido. Entonces yo le invito a sacar una foto de esta diapositiva y a la hora de armar una actividad tenerla a mano, así podemos clasificar y ver que en nuestras actividades como docente tengamos diferentes tipos de preguntas de tipo limitadas y preguntas de tipo amplias y de cada una de sus variantes. Bueno, espero les haya servido y saludos a todos.